Impactante mensaje de Alcaraz a Zverev antes de la semifinal. El tenista español tratará de buscar un puesto en la final del primer Grand Slam del año, precisamente el único que todavía no tiene en sus vitrinas. La misión no será sencilla, pero el número uno está convencido de que puede lograrlo. Carlos Alcaraz pisa terreno desconocido en el Open de Australia. El tenista español ha alcanzado, por primera vez en su carrera, las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, donde tratará de pelear en la madrugada de este viernes por meterse en la final del único grande que todavía no tiene en su palmarés. Pero, para ello, deberá ganar a Alexander Zverev, uno de sus verdugos en años anteriores en Melbourne y un jugador siempre peligroso a estas alturas de torneo. El alemán es un jugador a tener en cuenta cuando se alcanzan estas alturas de la competición. Si consigue evitar lesiones y centra su mente, su juego empieza a fluir, lo que le convierte en un rival peligroso, especialmente gracias a su poderoso saque y su buen hacer desde el fondo de la pista. Pero tiene un debe en Grand Slam. A pesar de haber ganado un oro olímpico y las ATP Finals, todavía no sabe lo que es levantar un mayor en su carrera, aunque ha alcanzado 3 finales. Y ahí es, precisamente, donde radica la gran ventaja de Alcaraz, su cabeza. En los últimos meses, el tenista español ha vivido una mejora exponencial en su concentración, su manera de entender los partidos y su confianza en pista. La cabeza del número uno es privilegiada y es, posiblemente, su arma secreta para afrontar con garantías un choque de esta enjundia. Muchos apuntan a un golpe concreto. Él sabe que la diferencia está en cómo enfoca lo que debe hacer. Alcaraz es consciente de que las semifinales ante Zverev no serán un partido sencillo. Es un jugador que ya eliminó al español en Australia en los cuartos de final de 2024 y con el que, hasta la fecha, está empatado en sus enfrentamientos directos, con 6 victorias para cada uno. Pero el número uno del mundo tiene una ventaja en Melbourne: su confianza. El murciano sabe que está volando en Australia, desplegando un juego de enorme nivel y, sobre todo, que es el gran rival a batir. Hasta la fecha, muchos jugadores han sufrido diversos problemas físicos derivados del calor, algo con lo que el español no ha tenido que lidiar. Es un punto a tener en cuenta, pues algunos de los favoritos han tenido que afrontar sobreesfuerzos para seguir en competición, mientras que Alcaraz solo ha tenido que aplicar su mejor juego para superar a sus rivales. Y esta situación carga de moral al español, consciente de que su físico responde, su tenis fluye y su cabeza le sostiene. Por eso, no tuvo ningún problema en mostrarse como el gran favorito a la victoria, retando a Zverev como pocas veces se la había visto antes. Alcaraz siempre suele ser comedido, prudente y respetuoso con sus rivales, pero antes de medirse con el alemán, no tuvo problema en mandarle un mensaje claro: sé lo que tengo que hacer. Estaré bien preparado para este partido y, si quiere ganarme, va a tener que sudar mucho, decía con una amplia sonrisa en su cara. Y, posiblemente, esa y no otra sea la clave de lo que puede pasar en la pista: la seguridad. Es evidente que Alcaraz ha mejorado en muchos aspectos en los últimos años, donde a esa gran derecha, su espectacular dejada y su frescura de piernas, ha ido sumando elementos que perfeccionan su juego. Su revés y, especialmente, su saque han sufrido una importante evolución que le permite tener un repertorio para encontrar soluciones en cualquier momento. Pero hay un elemento extra. Su mayor mejora radica en su cabeza, esa que es capaz de darle consistencia y regularidad en la pista. Hasta hace no mucho, Alcaraz era capaz de firmar partidos brillantes y, solo unos días después, tener una puesta en escena para el olvido. Eso ya no pasa. Puede ganar o perder, pero se le ve en una línea de juego siempre similar, parecida y sin altibajos. Es su gran triunfo. Confía en su juego, en sus posibilidades y en lo que es capaz, lo que le hace ser casi imbatible. Es impresionante el nivel con el que ha jugado hasta ahora, así que va a ser una gran batalla. Sé que está sacando muy bien, además de estar jugando sólido y agresivo desde la línea de fondo. Pero estaré listo, seguro, espetaba el español. Alcaraz tratará de derribar a Zverev para meterse en la gran final del Open de Australia por primera vez en su carrera, en un partido que se antoja como una verdadera lucha de titanes. Y el español lo tiene claro: su rival solo podrá ganarle si suda mucho. La curiosa petición de Kyrgios a Carlos Alcaraz en el Open de Australia: tienes que ganar para. El tenista australiano, que es fan declarado del murciano, le pidió que ganase el Grand Slam antes de su enfrentamiento contra Alex de Minaur, a fin de salir de fiesta con él.
Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Open de Australia. Por primera vez en su carrera, el tenista murciano ha alcanzado la penúltima ronda de este Grand Slam, donde tendrá que enfrentarse al número 3 del circuito ATP, Alexander Zverev. Tras batir a Alex de Minaur en 3 sets, 7-5, 6-2, 6-1, este viernes, a las 4:30 de la madrugada hora española, Carlos se jugará el pase a la final frente al alemán, uno de los rivales más complicados con los que ha jugado. De los 12 encuentros que ha disputado contra Sascha, Carlitos mantiene un récord de 6 victorias y 6 derrotas, por lo que en Melbourne la balanza se decantará por uno de los dos. El español es uno de los grandes favoritos para llevarse el mayor, y pese a contar con bastantes aliados que lo apoyan, otro tenista del circuito se ha subido al carro de Alcaraz con el fin de salir de fiesta con él. En concreto, se trata del tenista griego Nick Kyrgios. Conocido por ser uno de los tenistas más polémicos y fiesteros, Kyrgios le pidió al español que ganase el torneo para poder irse de fiesta con Carlos toda la noche. Según ha desvelado el medio australiano ADH, tienes que ganar para que podamos irnos de fiesta toda la noche, le comentó Nick a Carlitos antes de su enfrentamiento contra de Minaur. Durante los últimos años, el griego no ha ocultado su fanatismo por Alcaraz, sobre todo después de que Jannik Sinner diese positivo por dopaje. Zverev llega encendido a la semifinal del Australian Open. El número 3 del mundo, Alexander Zverev, certificó su pase a las semifinales del Australian Open 2026 tras imponerse en 4 mangas al estadounidense Lerner Tien y ahora apunta a su gran desafío, enfrentar al español Carlos Alcaraz por un lugar en la final. Zverev, finalista aquí el año pasado, está firmando una de sus mejores campañas en Melbourne Park gracias a un juego más agresivo que lo ha llevado a conectar 80 aces y dominar las redes con 94 puntos ganados en 128 subidas, cifras que reflejan el cambio de patrones que ha impulsado en su juego esta temporada. Su sólido saque y la efectividad con los primeros golpes tras el servicio han sido clave para dejar atrás a rivales peligrosos y ubicarse entre los 4 mejores de un Grand Slam por 10ª vez en su carrera. En rueda de prensa y en declaraciones recogidas por la ATP, Zverev explicó que trabajó intensamente en ser más agresivo y en mejorar sus primeros golpes, lo que, según él, ha transformado su rendimiento en esta edición del torneo. Ahora, con la mirada puesta en Alcaraz, el alemán busca dar el paso definitivo hacia la última ronda. La notable transformación de Sascha en Melbourne, ser más agresivo, ha sido el trabajo que he hecho en la pretemporada. Lo que hace la diferencia entre los dos mejores del momento, que son Carlos y Jannik, en relación al resto de jugadores es el primer golpe después del saque. Son muy agresivos, no te dejan entrar al peloteo. Y eso es algo en lo que he venido trabajando, he trabajado mucho en mi juego. Sobre todo, en mi agresividad y en mis primeros golpes después del servicio. Por eso estoy tratando también de hacer más saque y volea. Si todo eso me funciona, el éxito vendrá hacia mí. El impactante enfado de Djokovic al ser preguntado por Alcaraz y Sinner. Quédate hasta el final, más adelante en este vídeo mostraremos el fragmento de la entrevista donde Djokovic se enfada con el periodista. El serbio jugará ante Sinner las semifinales del torneo que se disputa en Melbourne. Novak Djokovic volvió a tener de su lado a la diosa Fortuna. Una lesión de Musetti cuando tenía el partido casi perdido le dio el premio de las semifinales, donde se las verá de nuevo con Jannik Sinner como ya sucedió en Roland Garros y Wimbledon del año pasado. Sobre el italiano fue preguntado, Nol en la rueda de prensa, a raíz de su postura a la hora de perseguir tanto a Jannik como a Carlos en busca de los títulos en la actualidad, como ya le sucedió con Federer y Nadal en sus primeros tiempos, según comentó el periodista, una reflexión que no hizo mucha gracia al serbio, que replicó de inmediato. ¿Estoy persiguiendo a Jannik y Carlos? ¿En qué sentido?, le preguntó Novak, que añadió, ¿entonces siempre soy el perseguidor y nunca me persiguen? Visto que no había sido la mejor de las entonaciones, el periodista quiso poner también en valor su mérito. No. Mientras tanto has ganado 24 Grand Slams, le comentó, a lo que Djokovic respondió en tono irónico, gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿no? Respondiendo ya al asunto, Nol siguió sin morderse la lengua. Me parece un poco irrespetuoso que se pierda lo que sucedió entre cuando empecé a perseguir, como dices, a Rafa y Roger, y ahora que estoy persiguiendo a Carlos y Jannik, comentó Djokovic nuevamente. Probablemente haya un periodo de unos 15 años entre ambos en los que dominé los Grand Slams. Creo que es importante ponerlo en perspectiva.
Para ser honesto, no siento que esté persiguiendo, añadió.